Colombia inició este domingo una nueva etapa en su historia política. El economista Gustavo Petro asumió como el primer presidente de izquierda de ese país y lo hizo anunciando una agenda de reformas ambiciosa. Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. A lo largo de su discurso inaugural, Petro se comprometió a conseguir la paz verdadera y definitiva, entablando diálogos con los grupos que todavía continúan en armas en Colombia. Por otro lado, envió un mensaje a Estados Unidos cuando pidió el fin de la guerra antidrogas que Washington alienta desde hace 4 décadas y que, según dijo, fortaleció a las mafias y debilitó a los estados, ha llevado a los estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de las democracias. Además, buscó ubicarse como un líder regional en varios asuntos, por ejemplo, en un nuevo modelo de desarrollo respetuoso del medio ambiente, uno de los ejes de la campaña que lo llevó al triunfo en el balotaje del 19 de junio. Ayer, en el primer día de la nueva administración, el equipo de Petro dio su primer gran paso político y económico. El ministro de Economía presentó ante la Cámara de Representantes una reforma tributaria que aumenta la carga a los sectores más ricos para financiar políticas sociales. En fin, ¿qué margen de acción tiene Petro para llevar a cabo su agenda? ¿Qué ocurrirá con la gobernabilidad? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con la politóloga colombiana Laura Wills Otero. Laura, buen día. Un gusto volver a conversar contigo. Muy buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación y un gusto estar acá. Tenemos unos cuantos puntos para charlar. Empiezo por la simbología, ¿qué te parece? La ceremonia de Asunción, esta del domingo, estuvo cargada de simbología. No fue una toma de posesión más, ¿no? Fue una posesión presidencial como nunca antes había ocurrido en Colombia, llenísima de simbologías. La Plaza de Bolívar, donde está el Palacio de Nariño y el Congreso de la República, de la rama judicial, estaba llena de gente del pueblo, como dice Gustavo Petro, además de todos los invitados VIP que estaban allí presentes, presidentes de otros países y los invitados especiales, los congresistas. Además de eso, pues sin lugar a dudas sí hubo muchísima simbología, ¿no? El hecho del llamado a que le trajeran la espada de Bolívar, que finalmente Duque había decidido no permitir, pero que Gustavo Petro dio la orden ya como presidente de que la trajeran. Francia Márquez, con su atuendo, con toda la simbología que ella representa también. En fin, fue una posesión plagada de novedades, muy efusiva, muy llena de alegría por parte pero también atravesada por un mensaje muy conmovedor y muy fuerte relacionado con la guerra que hemos sufrido en Colombia por más de 60 años. Sí, yo nunca había visto una posesión tan impresionante como la que tuvimos el domingo. Fue muy emocionante realmente. Creo que tanto los votantes petristas, los votantes por Petro, como la gente de la oposición, pues le impactó mucho la posesión del domingo. Sí, mencionaste al pasar la espada de Bolívar. 2 palabras a propósito de ese aspecto en particular. Petro le había pedido al gobierno saliente, el de Iván Duque, que hubiera en las ceremonias 2 símbolos que él entendía importantes: la espada de Bolívar y la paloma de la paz, que es una escultura de Fernando Botero inspirada en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, ¿no? El presidente saliente negó la posibilidad de emplearlos, argumentó cuestiones de seguridad. El equipo del presidente entrante entendió que no, que había un capricho allí de por medio. Lo cierto es que la espada terminó apareciendo, ¿no? O sea, una vez que el presidente que
que Petro fue ungido, que asumió el cargo, la primera decisión que tomó fue que le llevaran la espada y la espada se terminó colocando en el estrado. Y esa espada tiene toda una historia, ¿no? Porque esa es una espada que había sido en su momento retenida, entre comillas, secuestrada por el movimiento M-19 que Petro integró. Y luego, cuando el M-19 se incorporó o reincorporó, dejó las armas y se volvió una organización lícita dedicada a la política, la espada fue de vuelta, ¿no? Todo eso estaba de por medio. Claro, todo eso estaba de por medio y bueno, y la simbología de una espada en un país en guerra pues es importante también, y el mensaje que él dio también sobre que esa espada pues no se puede infundar hasta que no se llegue a la paz total, que es el gran mensaje que él está dando a través de sus discursos actualmente. Entonces sí, fue interesante. Ahí estaba el rey de España, que no se paró de la silla cuando llegó la espada de Bolívar al escenario, lo cual también fue interesante y fue motivo de muchos comentarios ayer en la prensa. Sí, y por el lado de la simbología anoto un aspecto más, ¿no? Estaban allí junto a él en el estrado los invitados que habían llegado de distintas partes del mundo, bueno, y jerarquías importantes de la propia Colombia, pero además él fue saludando invitados especiales que la organización había convocado y que eran ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Lo fue mencionando por su nombre, representantes de tal o cual sector de actividad o de tal o cual zona del país, ¿no? Correcto, sí, mencionó por su nombre a gente, o sea, gente del común, gente, incluso gente humilde, la barrendera, la empleada del servicio. No recuerdo bien quiénes fueron los personajes que mencionó en este momento, pero pues su discurso estaba también encaminado a conectar con eso, ¿no? A conectar con el pueblo que votó por él y a integrarlos desde el momento en el que se posiciona en esa ceremonia tan llena de gente en todas las plazas públicas de Bogotá y en muchas otras del país. Vayamos, Laura, al discurso, ahora sí, al discurso del domingo pasado, y te propongo que empecemos por el final. Dijo, cuando estaba por terminar, Petro, quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos, y asumió 10 compromisos concretamente. ¿Cómo viste esa parte? Sí, asumió 10 compromisos, muchos de ellos se entrelazan están entrelazados, ¿no? Muchos atraviesan el tema de la paz, pues que es un tema fundamental para él a lo largo de su campaña, y ahora la paz total de la que está hablando. Son puntos, sí, pues que se unen. Menciona la paz, menciona el diálogo sin exclusiones sobre los problemas de Colombia, menciona la lucha contra la violencia y la inseguridad, la protección del medio ambiente. Entonces ahí hay temas que, a pesar de que todavía no hay mucha concreción sobre cómo ese decálogo se va a desarrollar a través de políticas y de iniciativas legislativas que se presenten en el Congreso, son temas que están atravesados, que están juntos, que tienen que ver con los acuerdos de paz firmados en el 2016, muchos de ellos, pero además que en la coyuntura actual van más allá de ese acuerdo de paz, pues porque quiere incluir como grupos que no negociaron antes, como el ELN y las bandas criminales. Bueno, ese decálogo también nos da pistas sobre lo que él pretende hacer para mejorar las condiciones sociales de la gente. En fin, digamos, ese decálogo que plantea 10 puntos que todavía tienen necesidad de ser concretados a través de propuestas de política, pues guía un poco lo que va a ser su gobierno. Vayamos a lo que ocurrió ayer, porque tiene que ver con el discurso del domingo también. Ayer el gobierno hizo su primer gran anuncio político y económico. Yo mencionaba, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, presentó en la Cámara de Representantes una reforma tributaria ambiciosa. Busca recaudar 26 millones de pesos adicionales en 2023, lo que equivale a 1,78% del PBI o unos 6.000 millones de dólares. Y lo hace esencialmente cargando más a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras, al sector extractivo y a productos poco saludables o contrarios al ambiente. ¿Qué viabilidad tiene esta reforma? ¿Va a ser motivo de disputa política? ¿Va a salir fácil?
Pues digamos, ayer lo que yo alcancé a ver ayer después de que radicó esta reforma en el Congreso de la República y las reacciones que empezó a ver por parte de los diferentes actores que van a ser afectados por esta reforma, me sugiere que puede haber un ambiente favorable en este momento para que la reforma tenga un trámite legislativo rápido en el Congreso, por los apoyos políticos que tiene el Congreso, pero también por las reacciones que han tenido actores desde el sector empresarial, por ejemplo, eh, pues que se van a ver afectados porque van a tener que tributar mucho más, pero que están dispuestos a entablar un diálogo con el gobierno. Y el gobierno, por su parte, está interesado también en entablar ese diálogo con estos actores. Entonces, yo creo que en este momento hay ambiente y hay que aprovechar este momento. Hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Como que se explique muy claramente cuáles son los términos de esta reforma, cuáles son las personas naturales y las personas jurídicas que van a tener que pagar más impuestos, y que haya una justificación eh, Sí, que en el discurso responda del domingo pasó varios mensajes a propósito de este paso, ¿no? Dijo en un momento: seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo, niño, niña, bebé, joven, mujer, a crecer sano, a pensar, a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación del cerebro y del alma. sí. Enfatizó que el gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo. Aclaró: los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos. Había mucho de preparación Correcto, en sí. torno a este proyecto, ¿no? Correcto. Y el título de la ley es Ley para la Igualdad y la Justicia Social. Y el párrafo introductorio, el objeto con el que se plantea esto, dice: con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar ajuste fiscal, la presente ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo. Y bueno, y sigue. Pero sí, yo creo que el discurso que desarrolla ahora el ministro Ocampo y el presidente Petro tiene que estar alineado con todo esto que han dicho sobre la necesidad de tener justicia social y sobre la necesidad de superar la enorme desigualdad que existe en este país, que es uno de los más desiguales del mundo. Y presentársela así a los actores que van a estar pues, teniendo que pagar más impuestos, que es gran parte del país, eh, pero además también pues en el Congreso será clave, ¿no? Bueno, Será clave cu- lograr tú- que tú- esos partidos que dicen estar en la coalición del gobierno apoyen el trámite legislativo y la saquen adelante. Entonces, ¿cómo es el respaldo que el gobierno tiene en el Parlamento? Recordemos, bancada parlamentaria propia, la de su partido, pacto histórico, no le permite llegar a la mayoría, no, está lejos del 50%. Sin embargo, durante el periodo de transición ha ido recogiendo apoyos de otros partidos. Acá, Laura, capaz que hay que describir una característica singular del sistema político colombiano. Los partidos políticos están obligados por ley a declararse como partido de gobierno, como partido de oposición o partido independiente, ¿no? Y eso fue lo que ha ido pasando. correcto, eso es el estatuto de la oposición que existe desde el 2018, fue la primera vez que se puso en marcha. Es el resultado del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y se dio como una de las garantías pues que la oposición en ese momento, que era el Partido Comunes y los partidos de izquierda, exigió para tener garantías en su participación política. Entonces, a partir del 2018, los partidos tienen que declararse en uno de esos tres grupos: como partidos de coalición, como partidos de oposición o como partidos de independientes, y actuar coherentemente con esa posición que deciden tener. Eso en la práctica no pasa tan así, Mm. pero digamos que por lo menos formalmente en este momento los partidos ya se declararon como unos u otros, y la gran mayoría, incluso los que habían sido oposición durante la campaña de Gustavo Petro,
decidieron estar con la coalición del gobierno, el partido de la U. Es llamativo eso, ¿no? Es llamativo. Buena parte del elenco de partidos políticos se declaró partido de gobierno. Exacto, se declararon partido de gobierno a pesar de haber estado en la oposición durante la campaña electoral, siendo contrincantes de la opción petrista. Entonces, Petro hoy en día cuenta con una coalición muy grande, una coalición mayoritaria. Hay solamente el Partido Centro Democrático, que es el partido que antes estaba en el poder con Iván Duque, se declaró en la oposición, pero es un partido que pues no tiene la fuerza que sí va a tener esa coalición de gobierno, pues que es muy grande en este momento. Ahora, que un partido de estos se declare partido de gobierno, ¿implica que va a votar con el gobierno en todos los temas? ¿Cómo es eso? Sí, en principio sí. En principio esos son los compromisos que asumen los partidos cuando se declaran en uno u otro grupo. En principio, y en teoría y formalmente. Ahora bien, eso no necesariamente pasa siempre, ¿no? Y eso ya lo empezaremos a ver en el juego y en la dinámica interna que va a ocurrir dentro del Congreso, en donde probablemente no en todas las iniciativas legislativas van a votar alineados todos esos partidos que se han declarado en la coalición. Ya veremos Bueno. qué pasa más adelante. Yo tengo la hipótesis de que es muy posible que empiece a haber fracturas más adelante. En este momento todo parece que está funcionando a favor del gobierno nuevo que empezó el domingo, y por eso hay que aprovecharlo rápidamente y empezar a discutir estas iniciativas. Ahora, este panorama de alineamientos que declaró cada uno de los partidos se traduce también, entiendo yo, en la formación del gabinete de Petro, ¿no? Porque en algunas carteras clave nombró a ministros con vínculos justamente con los partidos tradicionales colombianos. Sí, correcto. Hay algunos ministros que pues han reconocido que son partidos, que son del Partido Liberal, por ejemplo. Hay ministerios que tradicionalmente corresponden al Partido Conservador. Bueno, en este caso, uno de esos ministerios, que es el Ministerio de Agricultura, no quedó en manos del Partido Conservador, sino de otras personas. Pero sí, sin lugar a dudas, el gabinete ministerial de alguna manera tuvo que haber sido negociado con Petro en el momento en que entró en diálogo con los otros partidos que ahora se declaran como parte de la coalición del gobierno. No, porque miraba, por ejemplo, que Guillermo Reyes, el ministro de Justicia, fue viceministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Bien enfrentado políticamente a Petro, ¿no? Sí. Correcto, sí, entonces ahí hay un juego pues, es decir, ahí Petro jugó sus cartas a lo largo, después de que ganó la presidencia, durante las semanas previas a la posición, en donde logró que esos partidos se declararan en la coalición, para lo cual entonces también entregó ministerios, y pues ya veremos qué otras prebendas. El nuevo canciller Álvaro Leiva Durán, el ministro del Interior Alfonso Prada, son políticos en esos casos de raigambre liberal. Álvaro Leiva es de raigambre conservador. Él inició su carrera política en el Partido Conservador, pero muy pronto, ya desde los 80s, se convirtió como en una persona muy cercana a los gobiernos que entablaron diálogos de paz con los grupos guerrilleros. Entonces, de ahí que Petro lo haya elegido como su canciller, el canciller de la paz, como lo ha llamado. Pero sí, él es uno de los ejemplos de tener de estar inscrito en partidos tradicionales que no hubiéramos pensado que iban a ser parte de esta coalición de gobierno. Y el del Interior, ese también viene de afuera, del petrismo. El del Interior, me corchas, no me acuerdo. Sí, Prada. Alfonso Prada, sí. Sí, Alfonso Prada viene y ha hecho parte de otros gobiernos. Estuvo con Santos, por ejemplo. Ahí está. Y lo último, veo también que hay una cantidad de ministros con perfil técnico, marcadamente técnico. Ahí hay una combinación interesante que logra ese equilibrio entre algunos que son técnicos, que no han tenido experiencia
político-electoral y otros que sí provienen de los partidos políticos tradicionales. Uh-huh. Gustavo Vila, que es un oyente de Perspectiva allí en Colombia, que maneja muy al detalle la política de ese país, nos preguntaba, era una pregunta con filo, ¿no? ¿Los nombramientos de Petro permiten afirmar que se ha pasado del petrismo al realismo? ¿Tú qué dices? Del petrismo al realismo, ¿qué querrá decir con eso? En cuanto a la composición del gabinete ministerial, ¿dices tú? Sí. Pues digamos, yo creo que acá Petro ha sido muy hábil en el manejo que ha dado entre que ganó y la posición y bueno, y ya como presidente en el sentido de dirigirse a todos los sectores, ¿no? En su momento, uno de los grandes temores que mucha gente antipetrista tenía era que una vez electo, pues iba a nombrar a sus fichas de su postura ideológica y ya, pero él ha sido muy hábil en hacer un diálogo nacional realmente, en incluir diferentes sectores en su diálogo, en su gabinete ministerial, en la composición de su coalición en el Congreso, de ser incluyente con diferentes voces. Entonces, creo que esa habilidad, pues en este momento lo presenta como un presidente dispuesto a negociar, dispuesto a dialogar. Creo que, por ejemplo, hace un rato que hablábamos sobre la reforma tributaria, pues, y ese llamado que él está haciendo sobre la necesidad de dialogar con los diferentes sectores, pues yo creo que lo tiene que aplicar, ¿no? Como que invitar a los empresarios a conversar con ellos. Ya los empresarios están diciendo que tienen mucho interés en sentarse a dialogar con él. Entonces, ha sido muy hábil políticamente, y eso muestra también el regambre que él tiene dentro del sistema político. Conoce cómo funciona la política en este país, le cabe el país en la cabeza, creo yo, y es muy hábil. Hay oyentes que están divertidos con una expresión que utilizaste recién, Laura, me corchas. Cuando te pregunté por uno de los nombres de los ministros, ¿qué quiere decir corchar en la jerga colombiana? Me corchas, me tomas por sorpresa, no sé qué responder. Quedó clarísimo que era eso, ahora lo pasamos en limpio. Seguimos, en unos minutos nada más retomamos el diálogo con la politóloga colombiana Laura Wills. Estamos examinando el escenario que se abre después de la asunción de Gustavo Petro como presidente. El economista Gustavo Petro asumió el domingo como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y lo hizo anunciando una agenda de reformas ambiciosa. Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo. ¿Qué margen de acción tiene Petro para llevar a cabo su agenda? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Laura Wills Otero, politóloga colombiana, doctora en ciencia política, profesora asociada en la Universidad de los Andes de Bogotá. Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Laura, el presidente Petro se comprometió a cumplir con lo pactado con la desmovilizada FARC y llamó a los grupos armados que todavía siguen en actividad a iniciar un diálogo hacia la paz verdadera y definitiva, dijo, la paz verdadera y definitiva. Petro le ofreció a los grupos que siguen en armas beneficios penales si renuncian a la violencia, no dio muchos más detalles. ¿Qué dificultades pueden tener estas negociaciones, esta parte de su gobierno? Bueno, pues sí, está haciendo un llamado a que grupos como el ELN, que es la otra guerrilla que está activa actualmente, y grupos como el Clan del Golfo, que está permeado por el narcotráfico, y múltiples disidencias de las FARC, tomen ese llamado que está haciendo de la paz total, que implica, como ya lo dijiste, no sometimiento, sino el acogimiento a ciertas condiciones que van a definir con beneficios penales, etcétera,
todavía hay que ver cuáles son todas esas propuestas que va a hacer el gobierno nacional, porque todavía no lo tenemos muy claro. Eh, digamos, el canciller Álvaro Leiva, del que hablábamos previamente, es alguien que tiene una larga trayectoria en procesos de paz, que ha sido una figura fundamental en los diferentes gobiernos que se han acercado a las diferentes guerrillas para entablar diálogos, y yo creo que él va a cumplir un rol ahí muy importante de la mano del nuevo comisionado de paz, que también está haciendo este llamado. Y bueno, ya ha habido algunas respuestas por parte del Clan del Golfo y del ELN en términos de aceptar sentar a dialogar y aceptar pensar en los ceses al fuego. Entonces yo creo que nuevamente empieza con un ambiente que es favorable, tendremos que ver qué pasa a lo largo de lo que sigue. ¿El ambiente también es favorable en la opinión pública? Yo creo que, a ver, eso es difícil tomar la temperatura en este momento, pero yo creo que el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el 2016, que tuvo mucha oposición, y pues recordarás que en su momento el plebiscito por la paz que promovió el presidente Santos perdió, ¿no? Como que ganó el no, que era como no al acuerdo de paz. Entonces en ese momento el ambiente estaba muy polarizado, muy dividido, pero yo creo que con el paso de los años hay más disposición por parte de la población, de los ciudadanos colombianos, a sentarse a dialogar, a sentarse a negociar con los grupos que todavía están armados. Como que hemos entendido los colombianos que nos conviene más la paz que la guerra. Entonces yo creo que la opinión pública se ha movido un poco más hacia esa disposición de entablar diálogos. No, por supuesto, unánimemente, por supuesto que ahí va a haber oposición, y por supuesto que ahí va a haber quienes salgan a decir que negociar con terroristas es descabellado, en fin, pero creo que hemos aprendido. Creo que los colombianos hemos madurado un poco en ese tema después del acuerdo de paz del 2016. Tenemos un informe que entregó la Comisión de la Verdad, que se creó como resultado de ese acuerdo de paz, que tiene unas recomendaciones que Petro dijo que las va a poner en práctica también. Y esas recomendaciones pues tienen que ver también con esto. O sea, ahí se hacen recomendaciones de reformas de diferente carácter en distintos temas, pero también tiene que ver con la necesidad de implementar este acuerdo de paz, que todavía está pendiente de ser implementado en muchos aspectos. Ayer cuando discutíamos en la tertulia a propósito del discurso de Petro, llegaba un mensaje de un oyente, Gastón, que señalaba lo siguiente, lo leo textual: Petro se paró como líder mundial, pasó los límites de Colombia. Muy interesante porque le habló a Estados Unidos a partir de sus muertos, en fin, un perfil al que habrá que seguir de cerca. Y efectivamente el oyente se detenía en todo un, ¿cómo decirlo?, todo un aspecto que tuvo la locución de Petro, porque efectivamente lanzó varias iniciativas que miran hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la lucha contra las drogas y el narcotráfico, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, ¿no? Cuando impulsa un modelo de desarrollo para Colombia y para la región que sea amigable por el medio ambiente, cuando le hace reclamos a organismos internacionales para que contribuyan a financiar esa reconversión, cuando dice que va a buscar una alianza con el mundo árabe en el camino de transitar hacia las nuevas economías descarbonizadas. Bueno, hace planteos con respecto a la integración latinoamericana, también lo necesaria que es para que los países de la región se unan en proyectos más allá de organizaciones o instituciones que después no son muy efectivas. ¿Cómo viste esto del Petro hacia afuera? Sí, sin duda Petro, Petro y Colombia en su discurso son estratégicos para dar muchas de estas batallas que se requieren en la lucha contra el narcotráfico y contra las drogas, en todo el tema del calentamiento global y la protección del medio ambiente. Pues sin lugar a dudas esos son temas globales, ¿no? Y él lo sabe. Y Colombia juega roles muy importantes en todos estos temas. O sea, Colombia tiene el pulmón más grande del mundo en la Amazonía, en el Amazonas, que hay que proteger. Colombia pues ha sido un actor clave en todo el tema del narcotráfico y de la lucha contra las drogas. Colombia tiene petróleo y tiene carbón, y pues en su discurso Petro nos está diciendo que va a ser una transición hacia
hacia otras formas de generar energía, en fin. Entonces sí se convierte como en un líder no solamente regional, sino mundial, pero ahora bien, Se propone como un líder. Vamos a ver sí, qué ahora bien, ocurre después en la este es un práctica, ¿no? tema, claro, tenemos que tener claro, y él lo tiene que tener claro, que este es un tema que al salirse de las fronteras, pues Colombia tiene que ser respetuoso también de todos los acuerdos internacionales que existen. Entonces Mm. yo creo que ahí el desafío que tiene Petro como presidente de este país es lograr persuadir a la comunidad internacional que estos temas, por ejemplo el de las drogas, es un tema de salud pública, o que Mm. el medio ambiente, sin lugar a dudas, pues Colombia juega un rol ahí fundamental con toda la biodiversidad que tenemos y que hay que proteger, en fin. Entonces, Veamos algunos de esos persuasión, puntos, justamente. Petro, en cuanto a las drogas, al narcotráfico, Petro propuso que Estados Unidos y los organismos que definen la política antidrogas a nivel global reconozcan que fracasaron en el camino que han estado impulsando en la guerra antidrogas. Y en su lugar, lo que propuso fue una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Escuchamos un fragmento. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo observaste, cómo se observó allí en Colombia este planteo? ¿No es algo utópico? sí, sin duda es un tema muy, muy difícil, incluye a muchos actores, a muchos otros países, intereses contradictorios, eh, pero por otro lado, pues también creo que en ese tema el mundo ha aprendido, ¿no? Y como lo decía antes con el tema de la paz en Colombia, creo que el mundo también nos hemos dado cuenta que sin lugar a dudas la lucha contra las drogas como se ha llevado a cabo, pues no ha tenido el éxito que se esperaba en el momento de su formulación. Entonces, pues ya lo decían ayer analistas haciendo la comparación entre las drogas y la lucha y el alcohol en su momento, pues que también tuvo que dar muchas luchas, también hubo sangre atravesada y violencia hasta que se legalizó. Entonces, el punto acá que Petro está tratando, pues que va a plantear probablemente, es que este es un tema de salud pública, que tenemos que fortalecer todas las iniciativas que llevan a la prevención del consumo de las drogas o al consumo cuidadoso de ciertas drogas, ¿no? Entonces, vamos hacia la desregularización de las drogas, a la deslegalización de algunas de ellas, y pues creo que este es un discurso que no es desconocido en el mundo. Habrá otros países que también han empezado a hablar en esos términos, dado el fracaso que se reconoce también del manejo que se le ha dado previamente. Y esta iniciativa, este énfasis, este camino que impulsa Petro, ¿cómo puede interferir, cómo puede colarse en la relación esa tan importante Colombia-Estados Unidos?
Es un tema neurálgico en la relación en la relación bilateral. Ya veremos cómo se entablan diálogos. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la reacción desde Estados Unidos desde que Petro triunfó? Entiendo que pues, se ha puesto el tema sobre la mesa y pues se ha puesto el tema sobre la mesa para seguirlo discutiendo. Y bueno, y es un tema fundamental porque el manejo que le dé Colombia a ese tema va a incidir en toda la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos en cuanto a, no sé, relaciones comerciales, por ejemplo, están influidas por estas decisiones y otro tipo de temas y asuntos que pues no necesariamente tienen, pues que mejor dicho, que están eh, afectadas por el tema de las drogas. Otro de los planteos destacados en el discurso de Gustavo Petro el domingo pasado tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, una de las banderas de su campaña política, de su campaña electoral, una de las consignas principales que esgrimió rumbo a la segunda vuelta de las elecciones. Vamos a escuchar un fragmento de su mensaje. Por eso desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía. Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero, son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción. Pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos, la selva amazónica. Sí, y después de eso se preguntó dónde está el Fondo Mundial para salvar la selva amazónica, si es tan difícil conseguir los dineros, que las tasas carbón, que los bonos verdes, que los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial. Entonces, dijo Petro, entonces le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, los bosques, los humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana. Si el Fondo Monetario ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera, una nueva vida para la humanidad. De vuelta, ¿no? Un planteo que sirve para la discusión sin duda, pero que en principio suena como, no sé, utópico, vuelvo a utilizar el término. Sí, Petro sueña mucho. Petro sueña mucho y acá hay que ver los detalles de las iniciativas que vaya a plantear porque todavía no hay claridad sobre cómo va a ser ese proceso para detener los contratos de exploración petrolera, que pues hay muchos, o para detener los pilotos, para detener el fracking, que es otro tema acá que se discute todo el tiempo y que ya hay proyectos de ley en el Congreso que se han radicado para prohibirlo. Entonces, pues hay que ver cuáles son las propuestas para hacer esa transición. Esto tiene que ser transicional, sin lugar a dudas, y pues va a ser muy importante que presente un plan que muestre cuáles son las alternativas sobre pues cómo va a ser la economía sin carbón y petróleo, que en este momento son insumos muy importantes para la economía colombiana. Entonces, pues sí, nuevamente está soñando Petro, pero pues ahí tiene una propuesta que ha defendido durante toda la campaña y tendremos que ver cómo la piensa poner en práctica, que no genere mucha resistencia por parte de los sectores que están involucrados en todo este tema. Y por último, en este plano de los planteos hacia afuera, se dirigió a América Latina, ¿no? Dedicó varios párrafos en esa línea. Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Si somos poder del conocimiento, si somos poder de la economía, si somos el poder de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo alguna vez Simón Bolívar, la unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros, que se acabe la división de América Latina, pero insistió
esa unidad no puede ser retórica, no puede ser un mero discurso. Acabamos de vivir quizás lo peor de la pandemia del COVID y América Latina no fue capaz de juntarse, de coordinarse para comprar las vacunas más baratas. Y entonces preguntó, ¿vamos a tener una Latinoamérica sin capacidad de investigación científica, sin capacidad de coordinar sus servicios de salud, sin capacidad de coordinar compras de medicamentos de manera unificada? Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. Por acá estuvo el nudo de lo que dijo. ¿Cómo se observa esta otra parte del proyecto Petro para su gobierno, el de la región? Pues digamos, eso coincide con algunos de los temores que ha tenido la oposición en este país, la oposición a Petro, y es que se quiere postular como el líder latinoamericano en su discurso bolivariano de integración, y hacer de esta una región más integrada. Bueno, ¿no? Como que ahí conectan entonces la gente de la oposición con todo el tema del castrochavismo y los discursos bolivarianos, etcétera. Yo creo que está también aprovechando el momento que hay en América Latina, en donde hay otros gobiernos de izquierda que han llegado al poder recientemente, con los cuales puede tener un diálogo pues fluido, ¿no? Por Sin los duda, intereses. sin duda que ese contexto está de por medio, pero hay una diferencia justamente. Por ejemplo, yo que sé, con Gabriel Boric, el presidente de izquierda en Chile, Boric no está asumiendo este papel, no se está proponiendo este papel, ¿no? En cambio, Petro sí, Petro sale a colocarse él como la locomotora de una serie de iniciativas, ¿no? Sí, en su personalidad superlativa, ¿no? Como que yo creo que eso es un ¿Cómo es rasgo de eso? su personalidad. Es un rasgo de la personalidad de él, y es que sin lugar a dudas, pues es alguien que pero se cree muy grande, y que como que es el líder que va a poder llevar a cabo esta integración latinoamericana. Está por verse, obviamente eso no es tan evidente que pueda ocurrir en la práctica por las diferencias que tenemos, pero pues ojalá, pues sí, este llamado a la integración pues claramente puede beneficiar también a la región cuando se hacen acuerdos que tengan directrices claras. Y para terminar, Laura, porque obviamente hay muchos puntos que, no sé, sería bueno tratar, pero vamos a dejar que corra un poco más el gobierno. Nos hemos concentrado mucho, me he concentrado mucho yo en las preguntas en Petro, su discurso, sus primeros pasos. Algo hablamos de cómo quedó conformado el Parlamento, cómo quedó distribuido el Parlamento, pero la oposición en sí misma. ¿Cómo está la oposición? No parece que tenga un líder claro. ¿Eso a su vez beneficia a Petro? ¿Cómo es eso? Pues la oposición en el Congreso se reduce al Centro Democrático, que es el partido que en su momento fundó y creó y llevó al poder Álvaro Uribe Vélez, el expresidente del país. Entonces, Uribe está apartado del Centro Democrático por diferentes razones, entre otras porque está en este momento enfrentado a un juicio que tendremos que ver qué ocurre con esto. Entonces no tiene un líder claro, como bien lo dijiste. O sea, el Centro Democrático sigue teniendo una bancada en el Congreso de la República, que no es menor, pues tiene un porcentaje importante, pero pues es una bancada minoritaria en este momento de alianzas a favor del petrismo o de Petro. Eh, entonces, pues vamos a ver qué rol pueden cumplir. Ahí dentro del Centro Democrático hay posturas más, hay diferentes, digamos, son una bancada que actúa coherentemente, y dentro de esa bancada hay voces muy extremistas, y probablemente esas voces van a tener una voz alta a lo largo de las discusiones que se lleven a cabo dentro del Congreso, como una voz disidente de las propuestas que hagan control político, que será muy importante. O sea, hay que decir eso, ¿no? Como que hay una coalición favorable al gobierno que es muy grande, pero es necesario que haya una voz opositora que le haga control político, pues para evitar los riesgos que una democracia pueda tener cuando solamente hay una voz unánime. Entonces, tienen un rol importante, fundamental. Ojalá ojalá no impere el extremismo, sino que haya moderación y que pueda haber acercamiento también con el gobierno para conducir políticas de interés nacional que sean favorables para todos.
Laura Wilch, doctora en Ciencia Política, profesora asociada en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Gracias por tu participación una vez más en Perspectiva. Gracias por este panorama. Nos mantenemos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, sí, claro que sí, nos mantendremos en contacto más adelante, podemos volver a conversar sobre cómo empieza a transitar este gobierno. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias por la invitación.